Bueno, ¿cómo les va a todos? Me pidieron poder acompañarlos en una reflexión a la que hemos llamado Eclesiología, compañeros de camino en la misión compartida. Y yo tomé como una frase fuerte porque me parece provocadora y que puede ser un núcleo que nos invite a pensar un pasaje de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco donde él dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Me pregunto qué sería para nosotros transformarlo todo. Por eso el objetivo de esta charla es aportar elementos de la eclesiología que sean significativos para la acción pastoral de los equipos de animación de nuestras casas, en la perspectiva de la sinodalidad y la misión. Vamos a ver que son dos temas que se han instalado, vuelto a instalar y sobre los que vamos a tratar de reflexionar. ¿Cuál es un poco el contexto, este primer momento? El plan de formación de patios, donde ya aparecieron cuestiones vinculadas a la eclesiología. Cuando vimos, por ejemplo, con Caro Bacher el tema de los modelos pastorales, ahí hay elementos de eclesiología. ¿Qué es esto de la eclesiología? Bueno, la eclesiología es un momento de la teología donde la reflexión se pone sobre la comunidad de los seguidores de Jesús. El momento en que reflexionamos sistemáticamente sobre nosotros como iglesia, a eso lo llamamos eclesiología. Y dentro de la eclesiología, que vamos a ver por una cuestión de tiempo, apenas trataremos de puntualizar algunos elementos, dentro de la cristología, de la eclesiología, quiero decir, vamos a trabajar dos cuestiones: la misión de la iglesia y la sinodalidad. Vamos a ver el tema de la sinodalidad, cómo y por qué se reinstaló entre nosotros. ¿Desde qué horizonte vamos a hacerlo? El de una pastoral juvenil y popular, o sea, vinculándolo al carisma salesiano. Y quizás lo más difícil, ya no el horizonte, sino el piso. ¿Hay un piso común entre nosotros? ¿Somos conscientes de la diversidad y la pluralidad que hay en nuestras casas? Tomar conciencia de esa diversidad creo que nos serviría para poder visualizar cuál es el piso en el que estamos como inspectoría. Horizonte, piso, y digo algo más: ¿desde qué emergentes epocales el tiempo que nos toca vivir nos pone en el escenario de la multiculturalidad? No como algo ajeno y exterior, sino como algo que nos atraviesa a cada uno de nosotros, en nuestras presencias, en nuestras casas. Desde todo ello va la propuesta, que es esta: una reflexión teológica de la que puedan surgir interrogantes significativos para nuestro quehacer carismático. O sea, no una mera reflexión eclesiológica que dice qué interesante esto de la sinodalidad y la misión, sino algo que realmente pueda impactar en nuestro día a día. Entonces voy como a este primer punto de reflexión eclesiológica, para después pasar como a otro segundo gran punto vinculado a los interrogantes que esto nos plantea. En el esquema que ustedes tienen, lo que voy a desarrollar ahora es ese punto que dice iglesia misionera y sinodal. Hasta ahí estamos. Bueno, la primera pregunta es esta que yo me hago: ¿qué es la iglesia? A eso se dedica la eclesiología. Y me gusta decir esto: si pensamos la máxima síntesis posible para responder a la pregunta de ¿qué es la iglesia?, habría que decir dos cosas. La iglesia es comunidad y la iglesia es misión. Comunidad y anuncio. Y me gusta decirlo así: después de muchos años de haber dado eclesiología uno llega a alguna síntesis, ¿no? Y siempre digo, ¿qué hizo Jesús? Jesús, cuando comienza eso que llamamos su vida pública, hace dos cosas. Anuncia que el reino ha llegado y convoca a una comunidad. Y estas dos cosas no aparecen como algo aislado, son partes de un mismo momento. No hay anuncio de la llegada del reino si ese anuncio no acontece desde una comunidad.
Porque la propia realidad de lo comunitario es visibilidad de la llegada del reino. Jesús, ¿qué hace Jesús? ¿Y qué hace la primera comunidad cristiana? Después de la resurrección Pentecostés, exactamente lo mismo que Jesús. Anuncia que el reino llegó con él y vive en comunidad. Esto que en griego se dice la koinonía, la comunión, y el kerigma, la predicación. Digo que en cualquier momento de la historia, la Iglesia es y debe ser comunidad y misión. Y si estamos replanteando estos temas, puede ser porque siempre necesitamos replantearlos, pero puede ser porque quizás en algunos momentos de la historia nos olvidamos que la Iglesia debe ser comunidad y la Iglesia debe ser misionera. Lo que hicieron los grandes reformadores, y aquí podríamos pensar en Don Bosco, en el contexto que a él le tocó vivir, pero yo siempre digo que el gran paradigma es Francisco de Asís. Lo que hicieron los grandes reformadores es, a su manera, a su modo, con los desafíos de su tiempo, volver a lo esencial, la fraternidad y la predicación. Todo lo demás es hojarasca, zaraza, diríamos popularmente. Entonces, hablemos de estas dos cosas, la comunidad y hablemos de la misión. Lo comunitario. Recién hacía referencia a la primera iglesia, a las primeras comunidades. Recordarán un poco esos pasajes casi tan idílicos del libro de los Hechos, Hechos 2, Hechos 4, donde Lucas trata de contarnos cómo era la vida de la primera comunidad cristiana. Compartían todo, decía que se reunían para compartir la enseñanza de los apóstoles, la oración, la fracción del pan, que cuando había una necesidad entre ellos ponían sus bienes en común y entre ellos no había quien pase necesidad. Es una especie, fíjense, de relato casi mítico de un origen al que siempre nos remitimos. Y estos textos tienen una fuerza poderosa. No hay iglesia si la vivencia de ese ser creyente no se da en una comunidad. Más allá de cuál sea la forma que lo comunitario fue teniendo a lo largo de la historia, más allá de cuál sea la forma, las múltiples formas que lo comunitario pueda tener hoy. Y lo comunitario supone lo ministerial, o sea, en una comunidad hay servicios. Por eso ustedes ven que en esa primera comunidad cristiana hay un servicio, un ministerio que se destaca, que es el de los apóstoles. Pero en esos relatos de origen aparece la creación de otro ministerio, el de los diáconos, para hacer una tarea propia de los apóstoles que estaban absolutamente abocados a la predicación, que era el tema de la atención de los pobres de la comunidad. O sea, no hay comunidad sin ministerios. Por otro lado, aparece ya en el Nuevo Testamento todo lo vinculado a que hay ministerios que se vinculan a la autoridad en la iglesia, o sea, al gobierno y a la presidencia de la comunidad. O sea, pero aún sobre esto, diríamos, la imagen de la autoridad, del ministerio, de la presidencia de la comunidad, nos encontramos que en el propio Nuevo Testamento hay distintos modelos. Hay distintos modelos. No es lo mismo, se suele hablar del principio petrino y del principio paulino. Ver en Pedro más la autoridad y ver en Pablo más lo carismático, como aparece en sus primeras cartas fundamentalmente. No me gustan los encasillamientos, pero podríamos decir que ahí habría dos modelos en pugna, o por lo menos conviviendo, no sé si en pugna. Pero también podríamos hablar de lo paulino y de lo que aparece en las llamadas cartas que hoy sabemos que no son de Pablo, pero que se atribuyen a él, Tito y Timoteo, que hablan de una etapa posterior de la Iglesia, fin del siglo I, quizás principio del siglo II, donde comienza a reafirmarse un poco más el principio de la autoridad. Lo que quiero decir con esto, y creo que es importante, es saber que en el propio Nuevo Testamento aparecen distintos modelos de ser iglesia que tratan de vincular lo comunitario y los ministerios y los carismas. Y que esto siempre se da y acontece en una tensión.
¿Qué nos enseña la vida de la Iglesia de los primeros siglos? Nos enseña que hay una primacía de lo comunitario. Hay una primacía de lo comunitario, no digo por sobre los ministerios, digo que los ministerios solo van a explicarse, incluso los ministerios vinculados al gobierno de la Iglesia, desde la realidad y la vinculación con lo comunitario. Esto que vamos a ver se rompe en los tiempos modernos y la autoridad en la Iglesia aparece casi como algo separado de la comunidad y del pueblo de Dios, como algo que viniera de afuera. Lo central en la Iglesia antigua era la comunión. La comunión. Cipriano, un padre de la Iglesia que muere a principios del siglo IV, remitiendo a una frase que ya estaba instalada en la Iglesia, nada sin el obispo, ¿no? Ya desde San Ignacio de Antioquía, no hay iglesia sin obispo. Él dice, nada sin el obispo, pero nada, él que era obispo decía, sin vuestro consentimiento. La autoridad del episcopo, como se decía en la Iglesia antigua, el obispo, y la realidad de la comunidad se involucran mutuamente. No hay obispo sin comunidad, así como no hay comunidad sin obispo. ¿Ven? Nada sin vuestro consentimiento. Y en una expresión muy linda, Juan Crisóstomo, un gran padre de la Iglesia que muere a principios del siglo V, él dice algo y nos metemos en este tema. Él dice, iglesia y sínodo son sinónimos. Iglesia y sínodo son sinónimos. Es decir, sínodo puede ser un nombre propio de la Iglesia. Entonces, vamos ahí, ¿qué es esto del sínodo? Uno de los nombres de la Iglesia. En su literalidad, sínodo significa caminar con otros. Jodos es camino en griego. Sin es una preposición que hace referencia a aquello que se da junto, diríamos, ¿no? Y ya Ignacio de Antioquía, a principios del siglo II, había utilizado la palabra sínodo para hablar de la Iglesia. Decía que los cristianos eran sinodoi, o sea, eran compañeros de camino. Eran compañeros de camino. ¿Por qué se instala en los últimos tiempos la cuestión del sínodo y la sinodalidad? Ustedes lo habrán oído hablar con el tema del sínodo de la Amazonia y antes con el tema del sínodo de los jóvenes. Y circula la frase, la idea de una iglesia sinodal, y está la Arquidiócesis de Buenos Aires haciendo su sínodo arquidiocesano, y está la Diócesis de Quilmes haciendo un nuevo sínodo diocesano, y uno dice, ¿qué pasa con todo esto? Hay un acontecimiento que marca el tiempo que vivimos, aunque la mayor parte de ustedes no haya sido contemporáneo de él, y a lo mejor nunca lo conoció en profundidad, que es el Concilio Vaticano II. Un concilio, un sínodo universal, una reunión de todos los obispos del mundo, solemne, convocado por Juan XXIII para renovar a la Iglesia. Lo digo con una frase de él para que nos demos una idea de la tamaña tarea que el Vaticano II se propuso. Decía Juan XXIII, hay que sacudir de la sede de Pedro, Roma. Hay que sacudir de la sede de Pedro, el papado. Hay que sacudir el polvo imperial de Constantino. ¿Qué tal? Un papa a fin del siglo XX dice que tenemos que deshacernos de cosas que nos vienen de alguna movida que comenzó en el siglo IV. Y que por distintos momentos se fue intensificando, no vamos a hacer aquí historia de la Iglesia, sobre todo en el segundo milenio de historia de la Iglesia. Y si entráramos en detalle, diría que un modelo verticalista, jerárquico y en el fondo autoritario, que terminó de cristalizar y que terminó de cuajar en el enfrentamiento que la Iglesia llevó adelante contra todos los movimientos culturales de la modernidad, desde la Reforma Protestante del siglo XVI para aquí, donde la respuesta frente a cada desafío fue tratar de volver para atrás y tratar de concentrarse más en un modelo piramidal y jerárquico. Juan XXIII dice, tenemos que deshacernos de esto.
Y si bien el Concilio Vaticano II en sí mismo no habla del tema de por lo menos en una forma directa, de reinstalar el tema de los sínodos y la sinodalidad, lo hace Pablo VI, el Papa que sigue a Juan XXIII y que continúa el concilio, reinstalando en la Iglesia el tema de los sínodos. La Iglesia conoció desde la antigüedad la celebración de sínodos, generales, los llamamos concilios, o regionales y provinciales. ¿Ven? La Iglesia no tenía un solo centro y un solo eje en la antigüedad, aunque se reconocía la autoridad peculiar del obispo de Roma, diríamos el Papa, se reconocía también muy fuertemente en la tradición, sobre todo oriental, lo que se llamaba el pentapatriarcado. La Iglesia era una comunidad de iglesias locales. Entonces tenías el patriarcado de Alejandría, el de Jerusalén, el de Antioquía, el de Constantinopla y el de Roma. Uno se pregunta por qué los patriarcas de Constantinopla usan el nombre de Papa. Porque siempre los patriarcas desde la antigüedad usaban el nombre de Papa. Lo que pasa es que en el siglo XI hay un Papa, obispo de Roma, que rompe con la Iglesia de Oriente y dice, a partir de ahora el único Papa soy yo. Pero no era así en la antigüedad. Y cada patriarca convocaba sínodos que tomaba decisiones. Fíjense, nosotros decimos que el segundo concilio ecuménico de la Iglesia es el sínodo de Constantinopla del año 381. Y a decir verdad, el concilio de Constantinopla del año 381 fue un sínodo regional, que después la Iglesia, en un concilio posterior, va a reconocer como concilio ecuménico. Ven, ahí aparecía más la figura del obispo de Roma, el Papa decimos nosotros, dando el consentimiento con su autoridad a lo que un sector de la Iglesia había decidido. En la Edad Media hubo sínodos. Incluso Trento, que trata de enfrentarse a la Reforma Protestante, reinstala la idea del sínodo, dando la consigna de que cada diócesis, cada año debe celebrar un sínodo. En América Latina están los sínodos, los concilios limenses, Santo Toribio de Mogrovejo. En Argentina tenemos en el siglo XVII y XVIII tradiciones de sínodos, los sínodos de Córdoba y de Tucumán. Esta costumbre va a tender como a perderse y Pablo VI la reinstala y establece que cada 2 años en la Iglesia se convoca un sínodo, que ya no es una reunión de todos los obispos del mundo, sino de una delegación de cada episcopado del mundo. Ahora, ¿con qué idea? Con la idea de decir, bueno, miren, nos juntamos para la foto y decimos, ven, la Iglesia somos comunidad. No, Pablo VI lo piensa como una colaboración directa de los obispos con el obispo de Roma para el gobierno de la Iglesia Universal. Se supone que los sínodos toman decisiones y colaboran con el gobierno de la Iglesia Universal. Esa era un poco la promesa, que no siempre se cumplió porque los sínodos, me parece que es una de las cosas que el Papa Francisco trata de reinstalar. Los sínodos se convirtieron en una reunión que proponía temas y tras la cual aparecía una declaración postsinodal y un año después el Papa de turno sacaba un documento sobre ese tema que era lo que contaba. Ahora un poco pasó con el Querida Amazonia de Francisco, que por ahí no sigue todas las indicaciones del sínodo, aunque habla de la validez de todo lo que se discutió en el sínodo de la Amazonia y de los temas que instaló. Ahí hay una cuestión, los sínodos de obispos y cómo esto colabora con el gobierno de la Iglesia Universal. El tema, creo yo, sigue siendo además otro. Es que hay una lógica de la sinodalidad que trata de impregnar al conjunto del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? La lógica de la sinodalidad, si la Iglesia es sinodoi, si somos compañeros de camino, y si la Iglesia es comunidad donde se articula la comunidad y los ministerios y los carismas, se trata de caminar juntos, se trata de pensar juntos hacia dónde vamos, se trata de encontrar formas comunitarias en la toma de decisiones, como vamos a tratar de ver después. Se trata de dejar que el ser comunidad impregne todos los espacios de nuestra pastoral, todos los rincones, esos rincones a veces oscuros, podríamos decir, de nuestra eclesialidad a los que a veces no termina de llegar el Evangelio,
porque quizás de muchos rincones tengamos que sacudir el polvo imperial de Constantino, que, lo digo como metáfora, ¿no?, que ha impregnado tantas prácticas, tantos modos y tantos estilos de nuestra pastoral. Por una cuestión de tiempo, acoto aquí el tema de hablemos de la comunidad. Y ahora voy al otro. Hablemos de la misión. Vamos a ver que no son temas separados. ¿Qué es esto de la misión? Decía siempre mi profesor de eclesiología, tuve la suerte de tener de profesor de eclesiología quizás a uno de los más grandes o al más grande de los teólogos que haya transitado estos pagos, que fue ni más ni menos que Lucio Gera, ¿no? Y él decía que él entendió la eclesiología cuando entendía lo que ocurría en la iglesia en situación de misión. Dice, ahí está la eclesiología en su estado puro. Y él decía siempre, él enfatizaba esto que uno leerá ahora por tantos lugares, la iglesia es lo que ella hace. Y lo que la iglesia hace es la misión, la predicación del Evangelio. O sea, el ser de la iglesia es su quehacer. No hay una iglesia que es algo y que aparte hace algunas cosas. La iglesia es lo que hace. Lo cual vamos a ver después que también nos abre muchas ventanas a nosotros. Cuando muchas veces tendemos a pensar que la iglesia es solamente lo recibido y lo heredado y que nosotros de alguna manera tenemos que mantener, y no nos damos cuenta que la iglesia es todo aquello que nosotros podemos y debemos hacer. Por eso es que la misión de la iglesia es el lugar donde se resuelve la identidad de la iglesia. ¿Pero qué es la misión? Bueno, es la concreción de la iglesia en todas sus dimensiones. Esta iglesia que es predicación, esta iglesia que es comunidad, esta iglesia que es testimonio en medio de la historia del Dios que vino para salvarnos y para darnos su vida en abundancia. Por eso en los primeros cristianos, uno lo que lee en el Nuevo Testamento es así en toda su cristalinidad lo que es la iglesia en estado de misión. Anunciar lo que aconteció en Jesús. Y la lógica del anuncio no tiene fronteras. Por eso es que el anuncio va a los judíos, pero un judío y fariseo dice, pero si esto queda acá entre nosotros, estábamos en el mismo lugar que estábamos antes. ¿Dónde estaría la novedad del Evangelio? Entonces se dice que él va a los gentiles. ¿Ven? Las gentes, el concepto de gentilidad que tiene tantos matices. Porque ante todo será para el judío aquel que no pertenece a la fe de Abraham, diríamos, ¿no? Y ahí lo vemos a Pablo, a Bernabé y a tantos otros salir a recorrer el Mediterráneo, a sembrar comunidades a lo largo del camino, a tratar de llevar el Evangelio a todos los hombres que sean sal y levadura para el mundo y la historia humana. El tema es que cuando se da la instalación del cristianismo, solemos decir, quizás el polvo imperial de Constantino, cuando las fronteras de la iglesia comienzan a coincidir con las fronteras del imperio, el concepto de gentilidad se traslada a los bárbaros. Lo que el bárbaro es para el imperio, o sea, aquel que está fuera, pasa a ser el gentil para el cristiano. ¿Ven? Y cuando la instalación a veces es muy fuerte, comienzan las tentaciones de preservar las fronteras. Y si para el Imperio Romano el bárbaro potencialmente y finalmente invasor es el enemigo, la traducción cristiana de esto será ver en ellos a los gentiles, aquellos que deben ser evangelizados, como si aquí estuviera todo resuelto, por decirlo de alguna manera. Por eso a lo largo de la Edad Media, esa edad que hablamos de la cristiandad, ese mundo cristiano aparentemente perfecto y tan polisémico, siempre aparecen emergentes de cierto malestar. Nada termina siendo tan popular en ciertos momentos de la Edad Media como la aparición de predicadores por afuera de la institución, que en algún punto hacen la suya. Y vuelvo aquí a una figura que me parece que puede
que puede ser importante para nosotros, que es la de Francisco de Asís. Francisco de Asís lidera un movimiento, de entre muchos movimientos que hubo entre los siglos XII, XIII y XIV, un movimiento que será reconocido y aceptado por la Iglesia, en parte también en algún sentido domesticado, vamos a ver, pero que mantiene toda su fuerza. Los historiadores hablan, cuando hablan del siglo XII, XIII, XIV, hablan de los llamados, parece raro el nombre, pero bueno, movimientos pauperísticos laicales. Movimientos surgen espontáneamente, no son el resultado de la institucionalidad de la cristiandad medieval. Pauperísticos, pauper, pobre, tienen como ideal la vida pobre, vivir en la pobreza. Son mendicantes, decimos, viven de la mendicidad. Y laicales, entre ellos no hay sacerdotes. Siempre se dice que Francisco de Asís no quiso ordenarse de cura porque él decía que esa dignidad no era para él, pero él le decía a sus frailes, no sean como los sacerdotes de este mundo. No hablaba de los sacerdotes paganos, hablaba de esa iglesia instalada a la que él quería sacudir. Cuando yo decía antes que los grandes reformadores en la historia lo que hacen es volver a la síntesis de los orígenes y ponía como ejemplo a Francisco, ¿qué hacía Francisco? Eran en última instancia un grupo de laicos creyentes que decían vivamos pobremente y prediquemos el Evangelio. Nada se pareció tanto a las figuras claves de la Iglesia antigua, que eran los llamados apóstoles y profetas, como vemos en el Nuevo Testamento, que lo de Francisco y sus amigos, que eran predicadores itinerantes, que trataban de volver con radicalidad a la sencillez del Evangelio. Por eso que cuando vemos aquella época, el testimonio del Evangelio no lo vemos por ahí en el papado, que en esa época fue quizás una de las épocas de mayor poder político del papado, sino que el testimonio y la persistencia del Evangelio en la historia la vemos en ese llamado pobrecito de Asís. Para él, fíjense qué curioso, fíjense la vida de la comunidad, la predicación, y el gentil, que en esa época va a ser el musulmán, que deja de ser visto como enemigo. Que deja de ser visto como enemigo. Era el enemigo de la cristiandad. Para Francisco no. Para Francisco no. Entonces, en el fondo hay en él una radicalidad de volver a los orígenes, de volver a las fuentes en la comunidad, en el fondo de mostrar que la propia institución cristiana debe ser misionada y de volver a pensar la misión desde otro lugar. Si seguimos con la misión, ¿qué pasó en la conquista de América? Para algunos claramente aparecía la fe como imposición. Tienen el relato de los hermanos de Ecuador que hacen referencias a experiencias de ese tipo, ¿no? La Iglesia llega a América como parte del aparato del Estado, es la Iglesia ya instalada por definición. Y fíjense que uno de los ideales que aparece, hasta en su nombre es fuerte y crítico, es la creación de reducciones como paradigma, que incluso en algunos casos, como en los primeros franciscanos que llegaron a México, y que son los que inventan las reducciones, era tratar, en el fondo, de preservar a la población aborigen del dominio español. Utopía que sabemos no se cumplió, utopía que después van a heredar ni más ni menos que los jesuitas con las misiones del Paraguay y que serán arrasadas en forma conjunta por Portugal y por España. Pero hay una tensión ahí en qué pasa con la misión en América Latina. ¿Es ser parte del Estado que se instala aquí y por lo tanto de un sistema de dominación? ¿O se trata de otra cosa? Se trata de poder llevar con autenticidad el Evangelio y a Jesús a los pobres del continente. El Concilio Vaticano II, a fin del siglo XX, década del 60, trata de volver a las fuentes. Hay una misión a los gentiles, pero hay también una evangelización de la cultura.
Hay una misión que la Iglesia lleva adelante en cada espacio de la vida de los hombres. La misión ya no es algo que está allá afuera y allá lejos. La misión es el ser y el quehacer permanente de la Iglesia. En el fondo de lo que se trata es de dar testimonio de la fe en Jesús en el camino de los pueblos. Y este caminar juntos es también caminar en la historia. Dirá Juan 23 que su anhelo, y esto lo retoma el Papa Francisco, es hacer de la Iglesia de los pobres. Y si queremos hacer la Iglesia de los pobres, vamos a ver que tenemos que desarmar muchas de las cosas que tenemos, vamos a tener que cambiar un montón de cosas de lugar y vamos a tener que desandar caminos. Por eso, ¿qué es pensar la misión hoy? ¿Qué sería la gentilidad hoy? ¿Qué sería anunciar el Evangelio a los gentiles? Ante todo, quiero sintetizar esto, la crítica al concepto de instalación, que nosotros también lo podemos vivir. Nuestras casas y obras están instaladas socialmente, culturalmente, y pensamos que quizás ya está todo logrado. Otra idea que nos puede servir, ¿qué sería pensar hoy el adentro y el afuera? ¿Hay un adentro y un afuera? Cuando hablamos de los desafíos de la multiculturalidad, ¿hablamos de una multiculturalidad que está allá afuera? ¿O el adentro y el afuera está adentro? Y preguntarnos, utilizo una expresión de un programa interinspectorial de hace algunos años, que era el tema de las nuevas fronteras, algunos lo recordarán. ¿Cuáles son las nuevas fronteras? ¿Y de qué lado de las fronteras estamos nosotros, si es que estas fronteras existen como tal? Sintetizando este momento, que es el de la Iglesia misionera y sinodal, digo, otra vez, ¿qué es la Iglesia? Y digo así, es la comunidad de los seguidores de Jesús que discierne, testimonia y anuncia el reino revelado a los pobres. Y esto lo es en cualquier momento de la historia. Al Papa Francisco le gusta decirlo con esta expresión, la Iglesia en salida misionera. La Iglesia en salida. Si hay que poner a la Iglesia en salida es porque nos quedamos encerrados en algún lugar. Hay que salir. Y para nosotros concretamente esto debe ser hecho desde el carisma. Y me gusta decir un poco, jugando con ideas y prácticas vinculadas al carisma, que nuestra tarea es cómo descubrir y recrear permanentemente en la historia el patio en el que Dios juega con los hombres, y particularmente con nuestras y nuestros jóvenes.